Muy buenas tardes. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en su Centro Regional de Cultura de Ecatepec, José María Morelos y Pavón, y en coordinación con los cronistas comunitarios independientes de Ecatepec de Morelos, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves de Crónicas en Ecatepec. La primera conferencia de este año 2023 se intitula La polémica sobre el origen de Juan Diego, Ecatepec o Cuautitlán. A continuación voy a hacer la presentación del presidio y se encuentra con nosotros el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, cronista municipal de Tultitlán, para que pida un fuerte aplauso. También se encuentra con nosotros el pasante en diseño industrial Alberto Medina Rodríguez, cronista del barrio de San José, Jajalpa. Voy a ceder el micrófono a mi compañero y amigo Alberto. Voy a atravesar otra opción. Muchísimas gracias. Los cronistas comunitarios independientes de Ecatepec, le agradecemos mucho a las autoridades del Centro Regional de Cultura Ecatepec por permitirnos estar en este espacio para poder divulgar la historia y el devenir de nuestro municipio para todas las personas que conforman este municipio y todas aquellas que tengan alcance estas conferencias. Tenemos también el día de hoy dos elementos importantes. Uno es la conferencia del arqueólogo Luis, y el otro es también darles a conocer que, dado el trabajo de la doctora Angélica Rivero López, por la cual estoy en estos momentos aquí presentando esta conferencia y en su nombre también, a lo largo de ya hace varios años se ha venido desarrollando el trabajo de realizar los boletines de la crónica, historia y cultura de Ecatepec, y afortunadamente hace una semana se pudo dar a conocer en un sitio web que justamente se llama así: Crónicas, Historia y Cultura de Ecatepec. Es una página que fue diseñada precisamente para incluir todos estos boletines que se van generando y que estén al alcance de la mayor cantidad posible de personas. Entonces, bueno, aquí lo voy a acercar para los que están en redes sociales, una imagen de lo que es precisamente esta página. También entre el público nos acompaña Rafael Morales Orozco, que es una de las personas que ha desarrollado este sitio web, así como el ingeniero Guillermo Escobar, que es uno de las personas que realiza el trabajo cotidiano en el desarrollo de los boletines. No solamente se van a encontrar los boletines de historia y cultura, sino toda la información que se va generando a través de la doctora Angélica Rivero López y los cronistas comunitarios independientes. Es lo que va a ir alimentando y dándole vida, desde luego con la interacción de los ciudadanos, de los habitantes de Ecatepec. Pues ese sitio esperemos que sea de su agrado y que tenga mucho éxito, ¿no? Mucho éxito en el desarrollo. Esta es la primera conferencia del ciclo aquí en Centro Regional de Cultura, que lleva el ciclo de conferencias como los Jueves de la Crónica en Ecatepec, gracias al Centro Regional nuevamente que nos ha dado cabida. Y más o menos para explicarles la dinámica que se pretende realizar, en esta ocasión nos hace el favor de acompañarnos el arqueólogo Luis Córdoba Barradas. La dinámica es que vamos a tener un invitado un mes de la importancia como el arqueólogo,
y al siguiente mes tendremos la participación de uno de los cronistas locales, y así se van a ir alternando para que no solamente tengamos el alcance, el conocimiento local, sino también de todas las regiones que nos circundan y de invitados especiales. Toda la vida nos han dicho, no hables ni de política ni de religión. Y con esa idea de repente convivimos en ciertos círculos sociales. La verdad es que la historia y la crónica está llena de política, llena de religión. Una labor bastante compleja, la de los arqueólogos, historiadores, cuando necesitan registrar precisamente ese devenir, porque se entran en polémicas, se entran en situaciones de sentimientos muchas veces personales, y entonces la labor del arqueólogo, que tiene que trabajar con elementos concretos, pues se hace bastante compleja, ¿no? Cuando trata de difundir estas situaciones, ¿no? Hay muchas cosas que se suelen dar. La conferencia de hoy que tenemos lleva como título La polémica sobre el origen de Juan Diego, Ecatepec o Cuautitlán. Nos hace favor el arqueólogo Luis Córdoba en presentar esta conferencia, y me gustaría leer parte de la semblanza curricular del arqueólogo. Ahora que acaba de pasar el Mundial, pues muchas gentes aficionadas al fútbol probablemente desearían estar al lado de Cristiano Ronaldo o de algún futbolista famoso, ¿no? Entonces, hoy en Ecatepec, si nosotros estuviéramos hablando de fútbol, estaríamos junto a un personaje de esa talla. Dentro del mundo de la arqueología, por sus investigaciones, por el trabajo que ha desarrollado el arqueólogo Luis Córdoba en la parte norte de la Cuenca de México, es uno de los grandes arqueólogos que tenemos. Y tenemos el placer, tenemos el honor que este día nos acompañe. El arqueólogo Luis Córdoba Barradas es originario y vecino del municipio de Tultitlán, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde obtuvo el grado de licenciatura en Arqueología con la tesis Distribución espacial de los barrios de Azcapotzalco, Cuautitlán y Tultitlán, 3 sitios posclásicos de la Cuenca de México, dirigida por la doctora Yoko Sugiura. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1986. Es cronista municipal de Tultitlán y miembro de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, la AMECROM, desde 1989, en la cual fue secretario de Actas en 1991 y de 1993 a 1997, y presidente de la Comisión Académica en 1998-99 y del 2009 al 2011. Ha participado, nada más, en 26 excavaciones arqueológicas, entre las que se destacan la recuperación de osamentas de mamut en San Pablo de las Salinas, Coacalco, Ecatepec, Guadalupe Victoria, Nextlalpan, Tlanepantla y Tultepec. Ha impartido conferencias tanto en el área de cultura como en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Escuela Nacional de Restauración y Museografía, en los Museos Nacionales de Historia, de Antropología y en el Templo Mayor. Sus publicaciones suman cerca de 70, entre folletos, artículos y libros, de temas de arqueología, historia, genealogía, autor de la monografía de Tultitlán y coautor de las de Coacalco y de Tultitlán. Muchos arqueólogos, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, han realizado trabajos en esta parte de en esta parte norte de la cuenca, pero yo creo que uno de los grandes valores del arqueólogo Luis, él siempre trata de publicar sus trabajos y poner su conocimiento al alcance de todos nosotros. Entonces, pues quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso, ya para no abreviar y darle el micrófono.
Y gracias a las autoridades del Centro Regional de Catepec y al grupo de cronistas comunitarios por esta invitación. Y bueno, haciendo un poco caso de lo que comentaban ahorita, pues no vamos a hablar de religión estrictamente, sino de los documentos históricos que sustentan esta historia de Juan Diego. Aquí se trata de poner a la mano, al alcance de todos, qué documentos existen que hablan de este tema y un poco olvidar la tradición oral, porque estos son acontecimientos de hace 500 años. Entonces, en todo ese proceso histórico de la época colonial, 300 años, la guerra de independencia, de reforma, de revolución, pues muchas de esas tradiciones orales pues se han ido trastocando, pero lo que no cambia son los datos que hay en los documentos. Esos se escribieron en su época y ahí quedó plasmado esa información. Entonces, es lo que vamos a tomar como base para hablar de esta polémica. ¿Qué les parece? Bueno, aquí es una lista de documentos que hablan de la tradición de Juan Diego. Tenemos el más antiguo, el Nican Mopogua, que es en donde se escribió la primera versión, las 4 apariciones. Se calcula que se debió escribir entre 1552 y 1560, posiblemente por Antonio Valeriano, que fue un indígena originario de Azcapotzalco, pero llegó a ser gobernador de la sección, aunque ella era hija de fulano, en este caso Juan García Martín. Ella era originaria del barrio de San José Milla, en Cuautitlán, y aunque es un testamento algo muy particular, donde habla que tiene una casa, quién fue su esposo, sus hijos, que tiene unos o el gran acontecimiento, es una versión ya impresa en lengua náhuatl, pero impresa como libro, que la publicó Luis Lazo de la Vega, que básicamente está basado en el Nican Mopogua, porque esa es la tradición. El 20 testigos adultos de 80 años o más, para que hablaran de la tradición, qué es lo que ellos habían oído de sus padres y abuelos. Y fue un hecho interesante porque el sacerdote Francisco de Siles Estaciones fue Antonio de Gama, que era un sacerdote originario de Cuautitlán. Ahí entrevistaron 20 testigos. Cuando estaban en su proceso de realizarse esas informaciones, se enteró el padre Luis Becerra Tanco, que era uno de los grandes sabios de esa época, sabía de matemáticas, de varias lenguas, de filosofía, y él escribió lo que llamó el papel, que es un manuscrito en donde él mismo plasmó lo que sabía de la tradición y se anexó a las informaciones de 1666, en ese mismo año. También en ese mismo año, mismo Luis Becerra Tanco publicó su famoso papel y como libro, y le puso Origen Milagroso de Nuestra Señora de Guadalupe. Es decir, primero hizo un manuscrito y ese mismo lo publicó el mismo año. Y bueno, siguen ya libros impresos: el Escudo de Armas de México, de Cayetano Cabrera Quintero. Hay otro documento importante, 1763, un mapa de Cuautitlán, que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Lo vamos a ver más adelante. El libro Baluartes de México, de Mariano Fernández de Echeverría y Beitia. La breve noticia sobre la prodigiosa imagen de Clavijero. Luego hubieron otras informaciones en Cuautitlán en 1798 con otros 19 testigos. Y bueno, siguen varios otros documentos. La bendición de la capilla del Cerrito en Cuautitlán se encuentra en el Archivo General de la Nación. Una petición del párroco de Cuautitlán para exponer el Santísimo en la capilla del Cerrito. Otra petición y otras informaciones en 1852 con
Bueno, es decir, todo es una gran cantidad de documentos, ¿no? Luego, el lugar en el que se encontraba la casa de Juan Diego se menciona en 3 documentos: el mapa de 1763, las informaciones de 1798 y las de 1852. En otras fuentes, por ejemplo, en el testamento de Juana García Martín y en el Nican Mopogua, no se dice específicamente en dónde estaba la casa de Juan Diego, pero en esos otros que sí se dice. Bueno, las posibles fechas de la vida de Juan Diego y su familia, en esto son fechas calculadas, no hay ningún documento personal de Juan Diego, y es lo que se ha pensado de acuerdo a cómo vivían en la época indígena. Se calcula que él debió nacer por el año 1474, en plena época del Imperio Mexica. Posiblemente pudo haberse casado en 1494, considerando que se casaban como a los 20 años. En 1529 fue el año de la muerte de María Lucía, la esposa de Juan Diego. En 1531 el acontecimiento guadalupano. En 1544 la muerte del tío Juan Bernardino, y en 1548 el fallecimiento de Juan Diego. Esa última fecha sí está más documentada, aparece, bueno, así lo han interpretado en el códice de la tira de Tepexpan, por ejemplo. Y bueno, este es el documento más antiguo, el Nican Mopogua, que, como decíamos, se calcula que se escribió entre 1552 a 1560 por Antonio Valeriano, y es un documento ya deteriorado, pues es muy antiguo. En este detalle de esa misma página que veíamos, ahí se menciona, está escrito en lengua náhuatl, y ahí dice en el segundo renglón Juan Diego, ahí lo menciona. En el tercer renglón dice, por ejemplo, después de la rotura dice Chanecatka in Cuautitlán. La N final está rota, solo se alcanza a ver el rasgo un poco arriba de la rotura. Entonces ahí se menciona en este documento, que es el más antiguo. Y bueno, ya del siglo XVII está el que mencionábamos, Huitlamauizoltica, ya impreso en el año 1649. Se puede decir es una versión ya impresa del Nican Mopogua. Esta es una de las páginas de este libro que decimos, de 1649, y ahí se ve en el segundo renglón en medio la palabra Cuautitlán, haciendo referencia a que Juan Diego era de este lugar. Y bueno, la parte siguiente se habla de que en ese tiempo todo pertenecía a Tlatelolco, es decir, no había más parroquias, porque era el inicio de la evangelización, eran unos cuantos frailes solamente, y por eso se tenían que trasladar hasta la Ciudad de México. Esta es también de Nican Motecpana, es una siguiente sección dentro del mismo libro, son 2 partes, del bachiller Luis Lazo de la Vega. Ahí se alcanza a ver también en el tercer renglón del lado izquierdo la palabra Cuautitlán. Dice Cuautitla con una raya horizontal encima de la A. Es una manera como se abreviaba la letra N final, así se puede ver en diferentes documentos. Luego, algo que hay que preguntarse, ¿de dónde iba Juan Diego a Tlatelolco? Por lo de la polémica, si iba de Cuautitlán o iba de Ecatepec o de Tulpetlac. Y en el Nican Mopogua dice específicamente, ya traducido, hacia allá estaba viendo arriba del cerrillo, es decir, el cerro de Tepeyac, del lado donde sale el sol.
O sea, él estaba parado en el lado poniente y estaba viendo hacia donde sale el sol, es decir, al oriente, de donde procedía el precioso canto celestial. Entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían Juanito, Juan Dieguito. Bueno, ahí es esa primera mención de dónde estaba parado él. La tercera aparición que se relata igual en Nican Mopowa y también en la obra de Miguel Sánchez, en este caso dice: y el martes, siendo aún muy de noche, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Hay que recordar que el tío Juan Bernardino estaba enfermo y por eso, bueno, vino a buscar al sacerdote. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrillo, terminación de la sierra, al pie donde sale el camino de la parte en que el sol se mete, es decir, aquí está dando como la referencia geográfica, está la Sierra de Guadalupe, él iba saliendo en la terminación de la sierra, donde está el Tepeyac, y venía el camino de la parte en que el sol se mete, es decir, por el lado poniente, que es donde se mete el sol. En donde antes él saliera y dijo enseguida, y bueno, ahí cortamos un poco, enseguida le dio vuelta al cerro, subió por en medio y de allí atravesando hacia la parte oriental. Pues, es decir, aquí es muy claro que venía por el poniente y para evitar a la Virgen, porque él llevaba la prisa del tío enfermo, se cruza por la parte de atrás hacia el lado oriente. Y luego en otro párrafo dice: salió de su pueblo muy de mañana para el de Santiago Tlatelolco a llamar religioso que administrase los sacramentos al enfermo. Y llegando al paraje y vista del monte de Guadalupe, habiendo sido siempre su ordinario camino por la falda que descubre al poniente, torció por la que está descubierta al oriente, pretendiendo apresurar el viaje por ser negocio que pedía brevedad y no detenerse en platicar con María Virgen. Es decir, ahí resaltamos porque dice, habiendo sido siempre su ordinario camino. Se da a entender que siempre pues venía por el lado oriente del cerro del Tepeyac. Y bueno, aquí tenemos un mapa de la Sierra de Guadalupe. En el lado derecho, toda la zona que abarca. En el lado izquierdo es un acercamiento de esa parte donde termina la sierra. Se ve donde está esa figura de un hexágono, ahí es el Tepeyac, y ahí puse los puntos cardinales, norte, sur, oriente y poniente. Entonces, como veíamos, dice que su camino ordinario era por el poniente, por el lado donde se mete el sol. Venía del lado izquierdo, hacia arriba se ve Tenayuca, por ejemplo. Bueno, ese es un asunto de dónde venía, por dónde era su camino ordinario. Otro tema es el matrimonio de Juan Diego. En el testamento de la hija de Juan García Martín, que ella era del barrio San José en Cuautitlán, es un documento, decíamos, de 1559, ahí menciona, aquí se crió el mancebo Juan Diego. Aquí significa en Cuautitlán, porque ella era de Cuautitlán, el cual después se fue a casar allá en Santa Cruz Tlackpac, a veces lo traducen como Santa Cruz el Alto, junto a San Pedro. Se casó con una doncella que se llamaba María, y pronto murió la doncella, quedó solo Juan Diego. Después, pasado algún tiempo, por medio de él se hizo el milagro allá en Tepeyac, en donde apareció la amada señora Santa María, cuya amable imagen vimos en Guadalupe, que es verdaderamente nuestra y de nuestro pueblo de Cuautitlán. Entonces ahí está dando esa referencia, Santa Cruz Tlackpac junto a San Pedro. Esta es una página del testamento que decimos de
la hija de Juan García Martín. Y ahí donde está la flechita roja del lado izquierdo, ese renglón lo aumentamos abajo y ahí se lee San Buenaventura Cuautitlán, es decir, está dando hasta el nombre completo de la población. Bueno, esta es una imagen del Códice Mendocino de cómo se realizaban los matrimonios indígenas, y lo común era que las matronas del barrio llevaban a la novia a la casa y se realizaba el matrimonio. Ahí se ve la imagen arriba, están los novios sentados en el petate y les amarraban las tilmas en significación de matrimonio. Y aquí señalamos el mapa de la región de Cuautitlán, está marcado con los 2 puntos rojos. El lado derecho es el centro de Cuautitlán, el otro punto es al centro el cerrito, y luego hasta el camino de flechas rojas van directo hasta el pueblo de Santa Cruz de Tepozotlán. Y todavía actualmente existe en ese trazo, existe todavía un camino, ahora ya son calles pavimentadas, pero unen exactamente el centro de Cuautitlán con ese pueblo de Santa Cruz, que es uno de los pueblos dependientes de Tepozotlán, que es San Pedro Tepozotlán. Es un mapa de sitios arqueológicos de la región en la época mexica. Ahí indicamos en dónde se encuentra Santa Cruz, es decir, ya estaba ocupado desde la época prehispánica, y por el lado derecho está el centro de Cuautitlán y arriba Tepozotlán. Este es un mapa del año 1579 que está en el Archivo General de la Nación. Es de la zona de Tepozotlán y ahí se marcan todos estos pueblos: Tepozotlán, San Mateo Xoloc, Santa Cruz, Santiago Cuautlalpan. Es decir, son poblaciones prehispánicas, bueno, y de la época colonial temprana y continúan hasta la actualidad. Y bueno, aquí anotamos unos datos. ¿Por qué Juan Diego se casaría en Santa Cruz de Tepozotlán y no en Coatitla o Tulpetlac? Aquí realizamos una estadística de matrimonios que se sacaron del primer libro de matrimonios del Archivo Parroquial de Cuautitlán, que empieza en el año 1587, y se nota muy bien las tendencias de matrimonios como eran. Cuando, por ejemplo, se casaron en el primer renglón, una persona, sea el novio o la novia de Tultitlán, y el otro novio o novia era de Cuautitlán, es decir, gente de Cuautitlán que se casaba con personas de fuera. Entonces, por ejemplo, en un periodo de 1587 a 1607, o sea, los primeros 20 años registrados, hubieron 42 matrimonios en donde un contrayente era de Tultitlán y el otro era de Cuautitlán. La distancia que hay entre los dos lugares es 2.7 kilómetros, es decir, están muy cerca uno del otro. En segundo lugar, en donde un contrayente era de Tepozotlán y el otro de Cuautitlán, hubieron 22 casos. La distancia es mayor, son 6.5 kilómetros. El tercero, por ejemplo, Teoloyucan, en esos 20 años hubieron 12 matrimonios, donde una persona era de Teoloyucan y el otro de Cuautitlán. La distancia es mayor, son 8.5 kilómetros. Entonces se nota claramente cómo disminuye la cantidad de matrimonios con gente de fuera conforme aumenta la distancia, y eso es muy lógico también, es por la gente con la que tratan sus vecinos en los barrios o pueblos. De forma que en los más alejados, por ejemplo Tlatelolco, solo hubieron 3 casos en 20 años y son 28 kilómetros. De Zumpango solo 2 y de Ecatepec solo 1. Entonces aquí esto apuntaría a que es más lógico que Juan Diego se haya casado con María Lucía, que era de Santa Cruz de Tepozotlán, que es mucho más cerca, ¿no? Sí. Esta es una imagen publicada por el bachiller Miguel Sánchez en 1648. Son de las
representaciones impresas más antiguas que se han conservado. Bueno, luego viene el documento de las informaciones jurídicas de 1666. En ellas el promotor fue el padre Francisco de Siles, y quien las llevó a cabo en Cuautitlán fue el padre Antonio de Gama. Este último dato es importante señalarlo, pues Gama era originario de Cuautitlán, pues su padre Benito de Gama había sido dueño de la hacienda de Cuamatla, que está muy cerca del Cerrito, es decir, eran vecinos, por lo tanto pues conocían la tradición. Esta es una imagen del doctor Francisco de Siles, que fue el promotor de las informaciones de 1666. Y este es el retrato del doctor Antonio de Gama, que fue quien las realizó específicamente en Cuautitlán. Esta pintura se encuentra en la Casa de Morelos, aquí en Ecatepec, y ahí en todo el medallón dice la biografía de Antonio de Gama. También en uno de los libros de bautismos del archivo parroquial de Cuautitlán está la partida de bautismo de Antonio de Gama, el 26 de octubre de 1639. Y aquí en el mismo mapa ahora ubicamos la hacienda de Cuamatla, el Cerrito y el centro de Cuautitlán. Aquí es importante señalar esto porque en la época de Antonio de Gama la capilla del Cerrito posiblemente ya ni existía, ya era el montículo solamente de ruinas, pero la tradición perduró, y había que imaginar que cuando Antonio de Gama era pequeño con sus papás, pues seguramente iban a misa al centro de Cuautitlán y pasaban junto al montículo del Cerrito. Entonces ahí él, igual desde pequeño, pues seguramente oyó la tradición. Quienes participaron en las informaciones de 1666 recabadas en Cuautitlán fueron nombrados como intérpretes en la lengua náhuatl los bachilleres Benito de Gama y Pedro Fijón, y además el español Juan de Ábalos y el mestizo Lorenzo Velázquez, porque los informantes eran indígenas que hablaban lengua náhuatl. Por eso es que llevaron 4 traductores para tener muy bien la seguridad de lo que estaban hablando. Además, el último, Lorenzo Velázquez, había sido gobernador de indios en varias ocasiones, y también participó el escribano público Juan Romero para tomar nota de todo el proceso. Los indígenas participaron, fueron 8 de Cuautitlán. Ahí están sus nombres, sus edades y su lugar de origen. De Cuautitlán, de San José Tequisquinagua, que es uno de los 4 barrios, Tecoac, de San José, es decir, eran de los distintos barrios de Cuautitlán. Solamente el penúltimo, Juan Juárez de San Sebastián Xala, que es un pueblo que está a 3 kilómetros, y Juana de la Concepción, que era originaria de Cuautitlán, pero ya después era vecina en San Miguel, que es la actual población de Melchorocampo. Es la genealogía de Marcos Pacheco, que está en la esquina inferior izquierda, porque dan sus antecedentes, cada uno de los testigos, qué edad tenían, de dónde eran, quiénes fueron sus padres, en algunos casos hasta sus abuelos. Y aquí incluso se pudo complementar los datos que aporta Marcos Pacheco con datos del archivo parroquial de Cuautitlán, donde se encontraron los matrimonios de varios personajes, de un hermano de él, el matrimonio de sus papás en 1594, y ahí se encontraron los nombres de los abuelos. Es decir, se complementan un documento con los demás. El siguiente documento es el mapa de Cuautitlán del año 1763, que está en el Archivo General de la Nación. Este documento es interesante porque el asunto del expediente es el sistema de riego de la región,
Ahí vienen marcadas todas las zanjas, las presas de riego, los pueblos, las haciendas y ranchos. Es decir, el tema es hidráulico, pero tiene una anotación ahí. Si ampliamos esa parte ahí donde está la flecha roja del lado izquierdo, ahí dice, aquí nació Juan Diego, y señala el lugar exactamente. Junto está el rancho de Espínola, el centro de Cuautitlán, y es exactamente en donde se encuentra la Capilla del Cerrito. Es decir, este mapa, aunque no tiene que ver con el asunto, la referencia debió ser tan grande que lo anotaron allí, ¿no? Después hay otro documento de 1819, donde el cura de Cuautitlán trata temas relacionados con la capilla, el templo del Cerrito, que estaba recién terminado en aquellos años. Este documento se encuentra en el archivo parroquial de Cuautitlán. También en el mismo archivo hay otro documento que también se menciona la dedicación de la capilla, que es en donde la Virgen curó a Juan Bernardino. Es decir, hay otros documentos complementarios que se han ido localizando. Ese es otro documento de 1835 que también se menciona la curación de Juan Bernardino. También hay algunas fotografías antiguas del templo del Cerrito, por ejemplo esta de 1889, publicada por Fortino Hipólito Vera, que fue un sacerdote que tuvo una imprenta en Amecamec. Él publicó esta foto. Hay otra, esta es de 1938, también pues de las más antiguas que se han localizado. Aparte están los otros datos que son los arqueológicos. En los años 60, el licenciado Alberto Fragoso Castañares, que fue el primer cronista de Cuautitlán, realizó las exploraciones con dirección del arqueólogo Jorge Acosta, de la Dirección de Monumentos Prehispánicos. Y entonces ahí se encontraron varios elementos muy interesantes. Por ejemplo, una ofrenda de piezas prehispánicas en el primer templo, pero ya de traza católica, del siglo XVI. Un brasero ceremonial, y bueno, se tiene la cronología con la cerámica, se sabe de qué época es, que es precisamente esa, la época mexica, la época de Juan Diego. Y en el año 2010 se realizaron otras exploraciones arqueológicas. Esta es una foto de esos años 60, cuando se estaban realizando esas exploraciones arqueológicas. Y entre las piezas que se encontraron, por ejemplo, hay fragmentos de molcajetes, platos, ollas, apaxles, es decir, toda la cerámica de la época mexica. Estas son de la siguiente, la de 2010, y pues corroboró lo que ya se sabía, toda la cerámica es de esa época mexica. Este es un plano del templo del Cerrito y la casa de Juan Diego, que está debajo. Con las líneas más tenues se ve ahí el contorno del templo de inicio del siglo XIX. También se localizó ahí un horno para cerámica, un altar, la ofrenda y la planta del primer templo, el más antiguo, que está a la misma profundidad que la casa, que es toda de adobe. Es una foto del brasero ceremonial y de algunos de los muros de la casa y de ese primer templo más antiguo. Es el mismo brasero. Y en la ofrenda, que estaba colocada en el piso de la capilla más antigua, tenía un collar formado por 21 cuentas de piedra verde,
un cuchillo de sacrificio de pedernal blanco, una punta de flecha, un besote de obsidiana, una orejera de obsidiana, otra de piedra verde y una cabeza de pato de obsidiana. Es decir, son puras piezas muy elaboradas de obsidiana, de piedras verdes, son estas, que estaban como ofrenda en el piso de esa primera capilla. Y bueno, llegamos al punto de, entonces, si todo esto apunta a Cuautitlán, ¿cómo es que se originó la versión de Tulpetlac y de Cuautitlán? Tenemos aquí enlistados varios libros impresos, una segunda edición del libro de Becerra Tanco de 1675, luego otra posterior de 1685 publicada en Sevilla, el libro de Francisco de Florencia, La Estrella del Norte, bueno, y hay toda esa serie de libros impresos, pero prácticamente todos son copia uno del otro. De los libros de Becerra Tanco se realizaron como 10 o 12 ediciones en la época colonial. Pero todos son libros impresos, no traen documentos nuevos o más antiguos o algo diferente, sino que son prácticamente una copia uno del otro. Y se inician ya hasta 1675. Antes de esa fecha no se mencionan Tulpetlac o Cuautitlán. Esta es una página del libro Felicidad de México de 1685, en la edición facsimilar publicada en 2001. Bueno, ahí podemos ver en el tercer renglón que dice Cuautitlán. Se puede decir que en esta edición es donde se originó esa versión de Cuautitlán, porque ahí dice Cuautitlán. Lo que no retomaron los autores que copiaron esto es que al final el mismo libro trae una fe de erratas, es decir, el editor se dio cuenta que cometió un error y trató de subsanar colocando la fe de erratas al final. Esta es la fe de erratas. Dice folio 1, Cuautitlán, lee Cuautitlán. Es decir, el mismo editor se dio cuenta, pero esto no lo han tomado en cuenta pues, todos los autores siguientes. Y se siguió repitiendo y repitiendo esa versión. Aquí tenemos este mapa que está en el Archivo General de la Nación. Es un mapa de Tulpetlac en 1809. Todos los elementos que ahí están figurados, dibujados, por ejemplo, está el templo de Santa María Tulpetlac, las mojoneras que rodean las tierras del pueblo, aproximadamente la mancha urbana del pueblo, es decir, se indicaron las casas, 3 caminos que van de México a Ecatepec, la venta de Cerro Gordo, el lago de Texcoco, unas tierras tequesquitosas, tierras que se asignaron a los indios, tierras del rancho de Carvajal, tierras de Doña Teresa Valero, una barranca y los cerros al poniente de Tulpetlac, es decir, la orilla de la Sierra de Guadalupe. Es de 1809. Si ampliamos la parte central, se ve ahí el templo de Tulpetlac, las casas, el cerro, el camino, pero no se señala la capilla de la Quinta Aparición. Como vimos en el mapa de Cuautitlán, aunque era de un asunto de hidráulico, indicaron el lugar. Y en cambio en este mapa, que es hasta más reciente, no se indica nada. Pues como vimos, la versión se produjo ya muy tardíamente, en la época colonial. Y aquí listamos en 2 columnas la información que hay de Cuautitlán y la que hay de Tulpetlac. En el lado izquierdo está, como decíamos, bueno, lo más antiguo pues son los restos arqueológicos, la capilla, la casa de Juan Diego, la ofrenda, todo eso.
Luego inician los documentos, el Nican Mopowa, el testamento de la hija de Juan García Martín, que son manuscritos, y después las diferentes informaciones, la de 1666 con 20 testigos, la de 1798 con 19 testigos, la de 1852 con otros 9 testigos, y como vemos del lado derecho, todo parte de 1666 con los libros que mencionamos, que se van copiando unos y otros, pero no hay informaciones con testigos, por ejemplo. Eso es algo muy raro. En un asunto tan importante lo debió haber y no se realizó. La que sí. Creo que es la última. Esa es la última. Y bueno, como decíamos, aquí nos estamos basando simplemente en los documentos que existen, si son manuscritos o son ya impresos, los restos arqueológicos, y bueno, ahí están los documentos, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Ya pueden pasar uno de los micrófonos, por favor? Entre tanto, si nos regalan su nombre y de dónde vienen para irlos ubicando. Pero a lo mejor está todo. Sí, aquí sí ya escucho. Perdón, nada más son dos preguntas. La primera, toda esta información va a venir en alguna de las crónicas que llegan ahora sí que a transcribir en lo de la página. Desde luego, pues la información que se va cargando en la página debe de ir siempre con la autorización de sus autores, ¿no? Entonces, yo creo que la doctora Angélica y el arqueólogo pueden platicar si en algún momento alguna de esa información se puede publicar en la página de Historia de Catepec. Pero sí, ya dependerá del arqueólogo y que nos haga favor de compartir esa información también. Sí, aparte, todos los documentos están publicados, son públicos, están en bibliotecas. Lo único sería cargar la información a la página, a lo mejor así como presentación, pues que se difunda. Es una pregunta si se pudiera, ¿no? Sí, y la otra, bueno, aunque ya con esto ya quedó bastante claro, porque yo también tenía la idea de que era más bien de Cuautitla que de Cuautitlán, pero ya con esta información pues parece refutar con bastante fuerza esa idea. O sea, aparentemente ya con esto ya no debe haber dudas al respecto. Sí. Sí, pues ahí están los documentos. Claro, si salieran algunos otros, sería importante también tener esa información, pero hasta ahorita lo que hay es eso. Gracias, señora. Muchas gracias. Lorena. Por favor, les pediría que hicieran sus preguntas en bloque para que también el arqueólogo pudiera responder con el micrófono para que se escuchen en redes. Sí, son 3 preguntas. Primero, pues muchas gracias, arqueólogo Luis. Muy interesante toda la información, no nos ha repetido, pero muy interesante ahora su análisis. La primera, me pareció muy interesante que en el informe donde interrogaron a los indígenas, las edades fueran algunos de más de 100 años. Eso me pareció, o lo vi mal. La segunda, en el documento de la curación de Juan Bernardino, sí, me pareció, ahí
¿Dice algo sobre que ahí, cómo se le va a llamar? Sí, sobre la edad de los testigos, es la que ellos dicen, pero hay que recordar que en la época colonial, incluso el siglo XIX, la gente no llevaba tan precisamente su edad. Muchas veces era la que aparentaban, y en algunos casos de los mismos testigos dice, es fulano de tal, al parecer de 95 años, por decir, o de más de 80 y tantos. O sea, es un poco medio al tanteo. Pero, por ejemplo, en el caso de Marcos Pacheco, que es el primer testigo, ahí sí se encontraron datos del matrimonio de sus papás, de un hermano, entonces eso ya va precisando. Y, por ejemplo, un dato que dice que él recuerda cuando era chico que Luis de Velasco atendía en Tultitlán. Luis de Velasco fue virrey en 1590-95, fue encomendero de Tultitlán, y hay un documento en el Archivo de Indias que habla de que él estaba viviendo en Tultitlán en su encomienda, ya cuando no era virrey, y eso fue en 1605. Por otro lado, la parroquia de Tultitlán inicia sus libros en 1605, precisamente en el momento que está Luis de Velasco allí. Quizás hasta él mismo, en deferencia a su encomienda, logró que fuera parroquia, por eso coincide esas dos cosas. También hay otro documento, el libro que se llama Relación Universal Verdadera y Legítima, en el que está asentada la Ciudad de México. Ese se publicó en 1637 y se habla de que en 1607 estaban tratando los asuntos del desagüe del Valle de México, y se explica eso como crónica, en donde el virrey fue a Tultitlán junto con 4 oidores de la Real Audiencia y 3 escribanos públicos. Y diría uno, pues si estaban viendo asuntos del desagüe, ¿por qué no fueron a Huehuetoca o a Cuautitlán, que era una cabecera más grande? Pues es que Luis de Velasco estaba viviendo ahí, había sido virrey, seguro sabía del asunto, pues fueron como a consultarle también. Entonces, todos esos elementos hacen ver que Luis de Velasco estaba en Tultitlán, y que entonces Marcos Pacheco, lo que él dijo, que cuando era chico vio atender a Luis de Velasco en Tultitlán, es cierto lo que está diciendo, porque sí, realmente con otros documentos se comprueba ese otro hecho. Entonces, en ocasiones han tratado un poco como de desacreditar las informaciones, diciendo que las preguntas estaban como muy dirigidas y que cómo era posible que fueran tan ancianos y no sé qué. Pero quitando eso de lado, hay otros documentos que sí confirman esos hechos, los dichos de los testigos, ¿no? De alguna manera, complementan todo el contexto histórico. Y la otra pregunta era de... sí, en esos documentos que se encontraron en el archivo parroquial de Cuautitlán, se habla de que el sacerdote solicita permiso para que se exponga el Santísimo, porque saben que en ese lugar la Virgen curó a Juan Bernardino, y por eso solicitan, para ellos era importante el hecho, ¿no? Ahí en ese documento se dice si en la quinta aparición, de acuerdo a lo que se comenta en Tultitlán, que se apareció y que ahí fue donde le dijo cómo quería que se le llamara. ¿Ahí dice algo? Sí, no, porque ahí es la parte donde la Virgen dice cómo quiere que la llamen, viene en el Nicanor. Pero este documento es ya del siglo XIX, y ahí más bien el párroco tenía el interés de que en ese lugar se pudiera exponer el Santísimo. Ya no es tanto como pidió la Virgen que la llamara. Sí, pero menciona que en ese lugar sanó a Juan Bernardino.
Nada más como un comentario al margen, las personas mayores son muy interesantes para la información para nosotros los cronistas. Mi bisabuelo falleció a los 105 años y una vecina de Jajalpa hace un par de años falleció de 98 años. Aunque hay estándares generales, hay personas que pueden rebasar esos estándares, ¿no? Como información al margen. No, claro, adelante, por favor. No sé si nuestra compañera, el cronista de Tulpetlán. A ver, compañero Luis, otra duda que me viene a la mente. La publicación del compañero, del historiador Horacio Sentíes, él comentó que había encontrado precisamente el testamento, ¿verdad? Donde se dice del testamento que nos comentaste al inicio de donde sirvió para lo de la canonización de Juan Diego, donde se decía que existía, sí, y que también comentó que se había casado Juan Diego en un barrio de La Cruz, ¿sí?, cerca de San Pedro. Entonces, cuando él hizo la presentación de su libro en Tulpetlán, pues todos comentamos que había sido San Pedro Jalostoc y que por eso había una cruz. Entonces también los vecinos y uno también estamos en esa duda. O sea, estos documentos ya son más recientes, que en un momento, en ese tiempo, el compañero Horacio Sentíes no los consultó. Es que a veces también puede pasar que uno pueda estar prejuiciado y aunque no lo diga uno abiertamente, quiere irse uno pues por apoyar tal lado, ¿no? Entonces por eso decimos aquí, quitando creencias o tradiciones orales, ahí están los documentos. Es otro asunto. El documento donde dice cuando se casó Juan Diego es el testamento de la hija de Juan García Martín. Ese es el único que lo dice. Y además ahí dice María. Lo de María Lucía salió después, quién sabe inventado por quién, ¿no? O sea, porque se van acumulando como bola de nieve las imprecisiones y se van repite y repite y pasa lo que vemos aquí. Y en el mismo testamento de la hija de Juan García Martín, ella está diciendo, Juan Diego es de aquí, de Cuautitlán. Dice, se fue a casar allá, a Santa Cruz, cerca de San Pedro. Claro, no dice San Pedro Tepozotlán ni San Pedro Jalostoc, no dice ninguno de los dos. Ya vimos que sí existe un pueblo Santa Cruz cerca de Tepozotlán. Había que precisar si cerca de Jalostoc hay un Santa Cruz, pero así con documentos, no de oídas, que sepa uno, en tal lado era el pueblo Santa Cruz y además en la época prehispánica su topónimo era tal. Porque por esos tiempos, si es un Santa Cruz colonial, se sale del contexto. Tendría que ser uno prehispánico con continuidad por lo menos durante la mitad del siglo XVI. Pero bueno, otro asunto también. Decíamos, ¿cuándo se pudo haber casado Juan Diego? Pues a los 20 años, 22 era lo común, así lo dicen todos los cronistas que hemos consultado, a qué edad se casaban los indígenas. Entonces lo lógico sería que se casó por 1529, más o menos. No. Si nació en 74, en 94, 96, o sea, en la época prehispánica. Entonces ahí había que ver también que la indígena que hizo el testamento dice, se fue a casar a Santa Cruz, cuando a lo mejor en realidad debió haber dicho, se fue a casar al pueblo con el topónimo tal, un nombre que hubiera existido, ¿no? Entonces se tiene que precisar todo eso también y con más documentos. Pero aparte un poco la dificultad es que si fue un
matrimonio prehispánico, con documentos coloniales había que saber el topónimo, pero que además haya perdurado y que después se le haya puesto Santa Cruz y que además estuviera cerca de Jalostoc. O sea, hay varias cosas que se tendrían que investigar por ese lado todavía. Ahora que habló del casamiento, también se dice, ¿verdad?, en Tultepec, que la cruz que está ahí es esto, que fue porque se casó Juan Diego ahí y que mandaron a hacer dos cruces, una que quedó en Tultepec y otra que quedó, dicen que en Jaltoca. Eso también se sigue nombrando mucho allá en Tultepec. Son de las cosas que a mí mucho escuché un poco más. No sé quién nos puede comentar. ¿Conoces la cruz? Sí, ¿verdad? A ver, no sé quién nos puede comentar. Sí, esas cruces pues se colocaron en muchos lugares y muy rara vez tienen fecha. Hay algunas de estilo tequitqui, es decir, una mezcla entre indígena y español. Hay algunas que son típicamente españolas, por ejemplo la de Cuautitlán parece medieval y esa sí tiene fecha, 25 de agosto de 1555. Yo creo que es de las rarísimas que tienen fecha, pero además Cuautitlán a la llegada española era la cuarta ciudad más grande, eso lo mencionan Motolinia y Fray Bartolomé de las Casas en sus crónicas. Dicen que después de Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, Cuautitlán era la siguiente ciudad más importante. Y entonces por lo mismo es de los primeros lugares donde llegaron a evangelizar los frailes. Hubo una primera visita en 1525, pero pues debió ser así de 2 días y a otro lugar, porque apenas estaban llegando los 12 primeros franciscanos. Después hay una mención en un documento del Archivo de Indias donde la reina de España le pide al encomendero de Cuautitlán que sería bueno que apoye la construcción de un monasterio de franciscanos. Ese es de 1530. Después el acontecimiento guadalupano se ubica en 1531. Y después hay otro documento en el Archivo Histórico Nacional de España, en donde hicieron una reunión 10 frailes para discutir asuntos de la evangelización, y fue en Cuautitlán esa reunión. Entonces estos 3 hechos como que se enmarcan muy bien. En el 30 la reina pide que haya un monasterio, no lo había. En 31 es el acontecimiento y en 32 ya se están reuniendo ahí los 10 frailes para discutir. Pues no puede ser casualidad, algo pasó que se reunieron ahí en una de las ciudades más grandes. Y después en 1555 que se coloca la cruz de Cuautitlán. Al parecer también responde a todo un contexto muy interesante histórico de ese momento. En ese año 1555 se estaba realizando el primer concilio provincial mexicano en la Ciudad de México. Se reunieron el virrey, el arzobispo, los obispos de Puebla, Tlaxcala, de Oaxaca, la Real Audiencia, toda una multitud de funcionarios para discutir asuntos de la evangelización. Y un punto importante fue que el clero secular y el arzobispo querían cobrar diezmo a los indígenas, y los frailes de las distintas órdenes, franciscanos, agustinos y dominicos, se oponían, porque decían: los indígenas le trabajan a los encomenderos, dan el quinto real, construyen templos y conventos, dan tributos y todavía les quieren poner el diezmo, pues es demasiado, ¿no? Y se oponían y fueron unas tensiones muy fuertes en el concilio por ese asunto. Y coincidentemente se pone la cruz de Cuautitlán
En los brazos tiene labradas dos figuras, dos caras humanas, una es un fraile y otra es un español. Y se habían dado muchas especulaciones sobre quiénes eran los personajes. Decían, no, pues el fraile ha de ser Fray Pedro de Gante, sin ninguna base. El español, pues ha de ser el encomendero, pero en esa época era muy chico de edad. Haciendo un análisis más detallado, se ve que el fraile es Fray Francisco de Bustamante, que era el provincial franciscano en ese momento. Y el español es Carlos V, es el rey de España, trae el collar del toisón de oro. ¿Y por qué pusieron al rey y al provincial? Pues porque los franciscanos dependían directamente del rey, no del clero secular ni del arzobispo. Entonces me imagino una especie de una manera de ellos reivindicarse, como diciéndoles en el concilio, pues serán el virrey y será el arzobispo, pero nosotros dependemos del rey y no nos van a ningunear. Entonces ponen esa cruz monumental como de reivindicación, ¿no? Entonces todo ese contexto histórico es muy interesante, ¿no? Pero pues es sí como un rompecabezas incompleto que hay que estar buscando piezas por aquí y por acá. Entonces, bueno. Buenas tardes. Hay dos cosas que no recuerdo muy bien. Por ejemplo, llegué un poquito tarde, había iniciado. ¿El árbol genealógico de Juan Diego lo presentó? No. Bueno. Otra, no me concuerda por qué la narrativa indígena decía que Juan Diego llegaba casi al amanecer a la iglesia de Santa Cruz en Tlatelolco. ¿Cómo era posible que saliendo de Cuautitlán en tan poco tiempo breve llegara a Tlatelolco? Ya que mi abuelo me platicaba que de Coacalco cruzaba la Sierra de Guadalupe y llegaba al amanecer a Tlatelolco, no hasta lo que es ahora la Basílica de Guadalupe. ¿Sí? Entonces como que no concuerdan los tiempos nada más. He leído algunos textos sobre esto y algunos, pues la mayoría no tienen la información que se está presentando. Ahora, en Zaragoza, España, hay una Virgen de Guadalupe muy idéntica, de 1300 y fracción, solo que no tiene en la parte de abajo los colores verde, blanco y rojo, pero es muy, muy idéntica. Entonces son cosas que pues lo confunden a uno, ¿no? Pero la fe es muy importante por las evidencias que hemos tenido y la fe es sobre todo prepotente. Gracias. Sí, aquí decíamos que no íbamos a meternos con asuntos de la fe, porque eso es, cada quien lo tiene muy firme, ¿no? Aquí más bien es analizar los documentos que hay. Del árbol genealógico de Juan Diego, pues no se conoce. Hay una hipótesis del licenciado Horacio Sentíes, el cronista de Gustavo Amadero, que él propone que posiblemente descienda de la Casa Real de Texcoco por ciertos elementos, pero tampoco hay nada contundente, es una hipótesis nada más, ¿no? Y en ciertos puntos puede ser hasta contradictorio. En tal caso diría uno, pues Juan Diego era de Texcoco, pero esa parte pues no se toca, ¿no? En cuanto a las distancias, por ejemplo, ir de Coacalco al Tepeyac, Coacalco está, se puede decir, en la espalda de la Sierra de Guadalupe, la parte más alta. Entonces se tiene que rodear hasta Ecatepec o por aquel lado por Buenavista. Y en el lado poniente de la sierra, la parte de Tultitlán, hay una parte donde baja la sierra y vuelve a subir hacia la parte de la quebrada. Es en donde está la Asta Bandera. En ese lugar exactamente viene el camino de Tultitlán y de Cuautitlán, pasa del centro de Cuautitlán al centro de Tultitlán,
continúa por donde ahora es el Boulevard Tultitlán Poniente, se mete a la sierra por Buenavista, la colonia Las Torres, La Sardaña. Es una parte muy baja de la sierra que sale exactamente a Santa Cecilia, Tenayuca, y por ahí se bordea hasta el Tepeyac. Es un camino prehispánico, por lo menos de 1000 años de antigüedad. En esa parte baja, muy baja, existió un sitio que se llamó San Jerónimo Tamazola, de la época tolteca, pero que además tenía ocupación teotihuacana más antigua todavía. Es decir, ese paso se usó desde hace más de 1000 años y es la parte más baja, más fácil para cruzar. Incluso las peregrinaciones que todavía se hacen de Cuautitlán, de Tultitlán, siguen ese mismo camino, el prehispánico. Sería por esa parte. Justamente, Arturo, y aprovechando ese comentario, hay un testimonio en video de los actuales encargados de ahí, de la capilla del Cerrito, la parte del museo, en el que muestran un conjunto de piezas que yo pude observar que había piezas incluso de la época del preclásico, o sea, antes de Cristo, y se ve una consecución en estilos de cerámica que, según dicen en el video, salen de ese sitio. Por un lado, ese sitio donde está la capilla pudo haber tenido una ocupación continua precisamente por este tipo de cosas que nos relata, y la otra, me surgió la cuestión de la temporalidad de la cerámica que encuentran en la ofrenda de la primera capilla. No sé si es cerámica de la época del contacto, si esa ofrenda se depositó como un sitio especial antes incluso de la cuestión de Juan Diego, o fue depositada la ofrenda justo en la construcción de la primera capilla como una ofrenda dedicatoria. Sí, sobre las piezas más antiguas que hay, son unas cuantas nada más del preclásico y unas cuantas teotihuacanas, pero esas se ve que fueron llevadas posiblemente desde la época prehispánica, pero todo lo fuerte, lo que son miles de fragmentos literalmente, son de la época azteca, que es la ocupación específica de la construcción. Y la ofrenda estaba colocada en el piso de la capilla, es decir, cuando se construyó, es una ofrenda a la capilla, no es a la casa o anterior, está precisamente porque es al pie del altar de esa primera capilla. Pero es tan antigua que son piezas prehispánicas todavía, no son de mediados del siglo XVI, por ejemplo. Vamos a dar paso a algunas preguntas de Facebook. Sí, bueno, una es con referente a la pregunta que hice anteriormente, de las distancias que hay de Ecatepec a la Basílica y de Cuautitlán a la Basílica, y el tiempo que se hace para recorrer esas dos distancias. ¿Lo sabrán? Sí, como decía, de Cuautitlán al Tepeyac hay un camino prehispánico. En su primer tramo, se puede decir, es norte-sur. De Cuautitlán a Tultitlán son 2 kilómetros. Después de Tultitlán es derecho de norte a sur hasta meterse a la sierra en la parte más baja, y desemboca en Santa Cecilia. Ahí baja y después es bordeando la orilla norte del antiguo lago de Texcoco, siguiendo por donde ahora es Tenayuca, San Bartolo, Atepehuacán, Zacatenco, Ticomán, Santa Isabel Tola, y llega exactamente al Tepeyac. Es el camino, que es el que todavía se usa para las peregrinaciones. ¿Pero cuántas horas? Son más o menos como 25 kilómetros. Las peregrinaciones, por ejemplo, en Tultitlán, lo que me acuerdo, sale como a las 3:30, 4 de la mañana, y se llega saliendo el sol al Tepeyac, más o menos. Porque no es un camino así tan sinuoso, es bastante tendido, porque es donde la sierra está más baja. Después, en la época colonial,
Cuando se trazó el camino de las minas de Zacatecas, entonces ya lo pasaron de Cuautitlán, siguiendo por donde ahora es Lechería, La Quebrada, Barrientos. Por ejemplo, en Barrientos es una bajada muy empinada, muy pronunciada. El camino anterior, que es un poco más al oriente, es mucho más plano, no es tan pronunciado. ¿Es la única? Lupita. Es una pregunta, pero ya lo había respondido. Ya con esto termino. La duda era de la genealogía, que ya le contesto que no se estudió, o sea, no se sabe nada de la genealogía ni nada. Esto viene para el resumen, ¿no? O sea, como que, no sé, le pido un mensaje para los que están viendo, los que están aquí, y los que vean esto, que sepan que en Cuautitla no hay nada antecedentes de que Juan Diego nació ahí, ¿sí? Porque en el pueblo, yo soy cronista del pueblo de Santa Clara, Cuautitla, entonces ahí todavía se sigue. Algunos de ustedes se han enterado de que pues llegan personas, estudiosos, pero no llevan una información correcta. Entonces la gente va con eso de que nos vinieron a decir que aquí somos descendientes de Juan Diego, que los rojos, que los Escalona, y uno también por ese desconocimiento, pues nos quedamos así, no podemos decir más, ¿sí? Pero ya con esto sabemos que genealogía, ¿no? Y también de que su casa, que estaba sobre abajo de lo que es del templo de Santa Clara Cuautitla. Usted estuvo en las excavaciones, no hubo nada de eso, ¿sí? Entonces, yo considero que todo esto es muy importante para que también vayamos quitando de la mente de los habitantes de nuestro pueblo, de que todo eso es erróneo, porque seguimos con esa duda de que Cuautitla es aquí. ¿Por qué no investigas para que se diga que Juan Diego es de aquí? Pero ¿cómo vamos a pelear algo si no tenemos documentos? ¿Sí? Es eso, pues usted conoce Cuautitla, arqueólogo, y sabes que pues tratamos de hacerlo mejor, y gracias por esta gran plática o conferencia. Para complementar. Sí, para complementar, igual hay una persona que comenta que hay un paraje donde dice que se casó Juan Diego y todo eso, que si tiene alguna información, pero pues sabemos que no hay información. Y otra persona, Antonio Sánchez Domínguez, comenta: su servidor trabajó en la extinta Luz y Fuerza del Centro, en el departamento que se dedicaba a construir líneas de transmisión. Cuando se construyó la línea de S. Victoria y S. Ceilán, nos comentaron que la mayoría del derecho de vía es el que transitaba Juan Diego para ir del Cerrito a Tlatelolco, que es la ruta que usted nos comentó. Sí, es ese antiguo camino prehispánico que comentábamos, que iba de Cuautitlán, Tultitlán, luego por donde va el Asta Bandera, Buenavista, Las Torres. Es ese camino prehispánico, muy, muy antiguo. Bueno, a lo que comentaba la cronista Guadalupe, yo creo que la gran valía de que nos acompañe hoy el arqueólogo Luis y de la titular que coordina a los cronistas comunitarios, la doctora Angélica Rivero López, yo creo que las grandes cualidades de ellos es el rigor y la capacidad tan amplia de investigación que tienen ellos. No por nada, ellos han presidido la comisión científica en la MECRO. Entonces, creo que es uno de los valores más importantes que tienen ellos como arqueólogos y antropólogos, y que debemos atesorar esa cualidad que tienen ellos, ¿no? Primero como arqueólogos, como antropólogos, pero también como cronistas. O sea, ellos no se conforman con los dichos que se va escuchando por ahí entre las personas, sino tratan de encontrar los elementos que corroboren
o que nieguen alguna determinada situación. Yo creo que el trabajo de la doctora Angélica y del arqueólogo Luis son un excelente ejemplo de esa manera de trabajar con rigor científico y de investigación. Y desde luego, que en algún momento aparezca algún tipo de documento que incremente la información, pero entre tanto no se dé a conocer, no se estudie ningún otro documento que aporte otro tipo de información. Por eso es tan valioso el trabajo que nos presenta el arqueólogo Luis el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿No? Bueno, de parte de los cronistas municipales, arqueólogo, ¿algunas palabras que quisiera decir? Pues gracias a todos por venir, por interesarse, y pues sí, aquí tratamos de presentar la información que hay sin apasionarse, sino simplemente estudiar, analizar todo esto, y debe de ser así pues con todas las épocas de la historia de México. Muchas veces, como se dice, la historia la hacen los vencedores. En este caso no se trata si de vencedores o vencidos, pero es un tema importante de trascendencia nacional, y así como pues toda la historia se debe estudiar con mucho rigor. Y pues gracias. Muchísimas gracias a los arqueólogos. De parte de los cronistas comunitarios de Catepec, le damos las gracias por su presencia de los micrófonos al Centro Regional de Cultura. Muchas gracias. Y bueno, me tocó una parte importante en el cual, en nombre de mis autoridades y por instrucciones de mi jefe inmediato, el profesor Sergio Maya Rodríguez, quiero entregarles los siguientes reconocimientos que al alcance dice: el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Centro Regional de Cultura de Catepec, otorgan el presente reconocimiento por su valiosa parte el día de hoy, y dice: Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 16 de febrero del 2023. Y bueno, el primer reconocimiento que voy a entregar es para nuestro amigo, el profesor Alberto Medina Rodríguez, cronista del barrio de San José, Jalapa. Un fuerte aplauso, por favor. Y con mucho gusto también pidiéndoles un fuerte aplauso para también nuestro amigo, el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, cronista municipal de Tultitlán. Y bueno, en nombre de nuestras autoridades, la maestra Marcela González Salas, titular de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, no queda más que agradecerles a todos y cada uno por su visita. A manera personal, agradezco a mis compañeros por su valioso apoyo para llevar a cabo esta conferencia. Muchas gracias y lleguen conmigo en casa. Buenas tardes. Y no dejar de invitarlos el próximo mes, estén atentos a las redes sociales y para saber cuál es el tema de nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias. Claro que sí. La invitación para la próxima conferencia es para el jueves 16 de marzo del 2023 y el tema es la conformación de los ejidos en Ecatepec. Muchas gracias y ahora sí, vayan con bien y regresen con cuidado. Buenas tardes.